la bienvenida a dos queridas amigas. Ellas son Carla Mote. Carla Mote, ya saben, ya conocen a Carla Mote, es una historiadora fantástica. ¿Cómo estás, querida Carla? Hola, hola Jaime, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos y saludos a toda la audiencia. Y también tenemos a Sofía Lameiro, que es una activista. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes, con Carla y con toda la audiencia de Sin Censura. Perfecto. Quiero compartirles esta imagen que se producía hace exactamente 4 años. ¿No la pones, Adri? ¿Qué les parece esta imagen? Es la imagen, es el momento en que el Porfirio Muñoz Ledo, en aquel momento todavía Porfirio, todavía las cascaba, pero ya el pobrecito ya no furula, ya no le circula bien la ardilla por el cerebro. Pero en ese momento, pues todavía era un hombre amigo del presidente López Obrador, ya presidente, ungido como presidente. Eso hace ya 4 años. Miren ustedes la imagen a la derecha de Enrique Peña Nieto, casi llorando por entregar esa banda presidencial. Hay que reconocerle, ¿no? Que a pesar de las lágrimas, pues no se atrevió a perpetrar otro fraude y le dio paso a Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo se rindió ante la evidencia de los millones de votos que dijeron: este día queremos un cambio, y nuestro elegido es Andrés Manuel López Obrador. 4 años han pasado. Muchos dudaban de si acaso Andrés Manuel iba a ser capaz de poder con todo lo que había prometido. Un enorme reto, muchos adversarios atrincherados, muchos, francotiradores por todos lados, muchos hombres descontentos, muchos intereses conspirando desde entonces. Pero hemos llegado al 4º año, queridas amigas, Carla Mote, y fíjense que yo quisiera arrancar con esto. Han pasado 4 años, y el presidente sigue gozando de un nivel de aceptación sin precedentes, el 71%. Y además, acabamos de constatar la marcha multitudinaria, más de 1 millón de personas que le dijeron: tú sigues siendo nuestro elegido, tú sigues siendo nuestro hombre en la silla presidencial, seguimos contigo y te respaldamos y te refrendamos nuestro apoyo. ¿Por qué no ponemos este primer video del presidente? Es el video número 1, en el que puso las encuestas, querida Adri. Les voy a presumir, les voy a dar a conocer la encuesta de hoy, de la que se hace desde Estados Unidos, una empresa, todos los jueves. Miren cómo estamos. Sigue Modi arriba, pero ya menos. Pero a esto me refiero, de que no hay polarización. Pero pues esté en su derecho, como todos. No podemos pensar todos lo mismo. Yo estoy dando nada más mi opinión. Pero así está. Y también son los sectores a los que estamos
apoyando más por humanismo, porque hay que darle más al que tiene menos. La justicia significa eso. No puede haber trato igual entre desiguales. Pero también sectores medios que no son fifís, ni aspirantes a fifís. Porque también no cualquiera puede ser fifí. A ver si consigues la definición de fifí del maestro Taracena, pero cómo narra la actuación de los fifís en contra de Madero. ¿Quiénes eran? Pues estamos hablando de hijos de oligarcas, de hacendados porfiristas, a ver si antes de la quincena trágica, porque no fue la decena trágica. Yo creo que está bien ahí, querida Adri. Querida Carla, ¿qué te parece cómo han pasado rápido estos 4 años, no? Y el presidente sigue gozando de buena salud, me refiero en términos de popularidad, y a pesar de que hoy andaba medio ronco, le escuchábamos chuparse ese caramelo para poder tragar saliva, para aligerar esa voz de cascajo que se cargaba hoy. Pero ¿qué te parece, querida Carla? Tú como historiadora, ¿cómo ves estos 4 años? Uy, es una gran pregunta. Creo que yo, a la luz de cómo observamos la manifestación multitudinaria, inédita en la historia del pasado domingo, y también del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel, yo ubico una conciencia por parte del presidente muy profunda de que él encabeza un proyecto que es de largo aliento. Él creo que tiene una profunda conciencia histórica. Yo lo escucho cuando pues prácticamente en cada mañanera hace referencias a personajes históricos para justificar, para tener presentes, digamos, estos momentos como parte de su ejercicio de gobierno. Pues intuyo, observo que el presidente es una persona con mucha conciencia de cómo va a pasar al futuro. Y yo leo esta última manifestación en la que él marcha, que eso es un acontecimiento muy especial, que además pues marca, digamos, estos 4 años, y que yo observo, y yo lo que creo es que inaugura este último periodo como ya casi lo leo como ya haciendo una especie de corte para el final, es decir, no una despedida, sino como una, yo lo esperaría, agudización del proyecto, radicalización, que es una palabra que él ha usado recientemente, y planteando ya lo que viene después. Una cosa muy importante es la forma en la que él abrió su intervención hablando de Francisco y Madero, y refiere esta frase que es muy importante del periodo revolucionario y que es como una de las cosas que tenemos muy presentes las mexicanas y los mexicanos, que es el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y cuando él dice pues que él no buscará la reelección, y anuncia también que tampoco su esposa pues buscará ningún cargo público, yo creo que es una declaración de la conciencia que tiene del alto nivel de popularidad, que también es un nivel de popularidad que no habíamos visto, al menos en los sexenios más recientes, y que si bien para poder llevar a cabo la reelección estarían implicados
procesos políticos que serían muy complicados, como por ejemplo la reforma constitucional, lo que sí nos deja ver es que es una persona que pues cree en la democracia, cree en que su periodo está marcado por un sexenio que tuvo que haber sentado las bases de un proceso que él piensa y que así lo dice, que es largo y que entonces ese proceso pues tendrá que continuar. Yo creo que el 2024 va a ser clave y para que eso suceda pues efectivamente estos 2 últimos años pues yo creo que ya estamos como pasando a ese periodo ya de cierre de proyectos, de ver lo que falta todavía para que en 2024 pues se opte, se elija democráticamente profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación, que es lo que creo que muchas y muchos esperamos. Ya para finalizar, quisiera comentar que esta imagen que ponen de Porfirio Muñoz Ledo entregándole la banda presidencial en el Congreso al presidente Andrés Manuel en 2018, me parece como tan ejemplificadora de cómo cambian las cosas. Nadie, creo, nos habríamos imaginado que Porfirio Muñoz Ledo, un militante histórico de la izquierda, en su momento un liderazgo moral indiscutible, que en ese momento presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tendría ese tristísimo destino y además acercándose así abiertamente a figuras opositoras. Ya lo hemos visto compartir mesas con miembros de Movimiento Ciudadano. El día de ayer, si no me equivoco, Porfirio Muñoz Ledo declaró en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que Andrés Manuel pues era un personaje cercano a Hitler, a Cicerón, y lo estaba comparando con dictadores del mundo, diciendo que México se acerca a una tiranía. En verdad está totalmente descolocado. Yo en su favor diría, a diferencia de lo que comentaste, querido Jaime, que Porfirio Muñoz Ledo, yo creo que no es que esté mal de sus facultades, ni que esté chocheando, o que tenga ya un problema de senilidad. Al contrario, yo lo veo muy lúcido, y eso sorprende todavía más, porque si bien en su aspecto físico y en su salud, pues sí tiene ya muy visible esta vejez, yo creo que el señor sigue con una lucidez y está haciendo un acercamiento con estos grupos que nos hablan de que no era el líder moral que pensábamos. Entonces, a 4 años han pasado muchas cosas, y yo me atrevo a decir, y yo lo digo como historiadora y como alguien que observa la vida pública, siempre, pues bueno, en este periodo, a partir de 2018, cada día me despierto con una vorágine de acontecimientos, una vorágine de noticias. Todo el tiempo el presidente y todo el proceso de la Cuarta Transformación está dando de qué hablar, están creándose, digamos, nuevos elementos. Por ejemplo, hoy tenemos lo del salario mínimo, que es importantísimo, y no hay día que haya tregua, ¿no? No es como en los periodos anteriores del neoliberalismo, que pasaba así como que podían en 3 semanas no haber una noticia relevante. Ahora es una tras otra, y un proceso de politización muy profundo que, entre otras cosas, se manifestó también en esta marcha multitudinaria como nunca en la historia que tuvimos el pasado domingo. Entonces, creo que para empezar podría decir eso, que además yo creo que pues otros son el tema de los resultados que se presentaron en el discurso del presidente, pero bueno, al menos a grandes rasgos, pues eso pienso de estos primeros 4 años de la 4T. Pues ya que nuestra querida Carla nos ha puesto en perspectiva estos primeros 4 años, yo quisiera preguntar a nuestra querida Sofía Lameiro lo siguiente. Ya nos presentó un poco, nos habló de las sensaciones de la marcha del pasado domingo, del refrendo popular, de los altos niveles de popularidad del presidente que tiene el presidente, pero también hay que tener en cuenta que hay una contranarrativa o una campaña para tratar de reducir o minimizar esto que ha ocurrido. Y yo quisiera que por eso nuestra querida Adriana nos pusiera esta, no sé si es video o foto de la denuncia que ha presentado Kenia Rabadán contra quien resulta responsable, contra el presidente, contra Morena, porque ella dice que se utilizaron fondos públicos para financiar la marcha y patatín patatá.
López Obrador y sus corcholatas violaron la ley el pasado domingo en la marcha. Usaron recursos públicos de manera ilegal, amenazaron a las personas, acarrearon de manera inhumana. Todo eso se debe de investigar y, por supuesto, se debe sancionar. Por eso hoy he presentado ante el INE esta denuncia en contra del presidente de la República, de Morena y de sus 3 corcholatas. Evidentemente, si no pueden respetar la ley, mucho menos van a poder con el país. ¿Cómo ves, Sofía? ¿Te preocupa? Pues me parece muy bien porque es la primera vez que vemos que la oposición realmente toma una acción legal más allá de una acción mediática o que van a denunciarnos ante un organismo internacional, ¿no? Creo que es la primera vez que los vemos hacer una denuncia formal que parece ser seria, pero que hemos visto, como lo ha declarado Kenia, pues no hay pruebas contundentes sobre este supuesto acarreo y uso de recursos públicos, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que a estas alturas de la Cuarta Transformación, pero sobre todo de conocer al presidente Andrés Manuel, sigan sin entender que realmente hay una base social muy fuerte y muy amplia que respalda al presidente. Y un ejemplo, pues, de esto no solamente es los años durante los cuales el presidente ha convocado a manifestaciones, a plantones, a acciones sociales y políticas, sino que lo hemos visto durante todo este gobierno y además también lo podemos ver con el 71% de aprobación que tiene el presidente, es decir, que hay un amplio porcentaje de la población que coincide con lo que ha planteado la Cuarta Transformación y está de acuerdo con lo que se ha avanzado y con lo que está haciendo el presidente, ¿no? Entonces sigue sorprendiendo que a estas alturas sigan queriendo hablar del acarreo masivo, supuesto acarreo masivo, cuando se demostró que miles de personas fueron por sus medios, acompañaron al presidente, quisieron estar ahí, pues porque simple y llanamente queríamos celebrar la Cuarta Transformación, queríamos respaldar al presidente, pero sobre todo demostrar que hay una actitud de celebración de este avance político, de este avance que lleva el país de escuchar por primera vez a quienes habíamos sido olvidados durante más de 30 años de neoliberalismo, ¿no? Que por primera vez tenemos un representante en uno de los puestos más importantes del país, que es la presidencia, que escucha a la gente, ¿no? Y lo demostró en esa marcha. Y pues creo que es obvio que si hubiera sido, por ejemplo, una marcha que hubiera convocado Enrique Peña Nieto, no creo que hubieran tenido una respuesta tan gigante como la que tuvo el presidente, ¿no? Incluso Peña Nieto ni siquiera se atrevía a pararse en algunos espacios públicos porque sabía que lo iban a abuchear o le iban a hacer algún tipo de desplante, ¿no? Y todos los espacios en los que aparecía, los gobiernos anteriores, pues eran espacios controlados, ¿no? Creo que desgraciadamente la oposición sigue utilizando este tema del acarreo sin entender realmente lo que conlleva y las dinámicas que conllevan el acarreo, pero bueno, siguen en esta ilusión de que realmente hay un uso incorrecto de los recursos públicos, pero que no entienden lo que significa este movimiento social y esto que ha llamado a miles de personas a participar de alguna forma u otra, ya sea incluso a través de redes sociales o a través de algo de sus vecinos, de platicarlo. Y creo que algo bien interesante que mencionaba el presidente en la mañanera es que pues se tendía a decir desde parte de la oposición que hay una polarización, ¿no? Y el presidente muy, muy atinadamente dice, no hay polarización, hay una politización. Y es que esto es una diferencia grandísima porque habla de que de alguna u otra forma la figura presidencial, o la figura más bien de Andrés Manuel López Obrador, llama a que la gente se involucre en política, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes victorias de la Cuarta Transformación y es que la vida pública realmente está siendo cada vez más pública. Miles de personas se están atreviendo a participar y a opinar políticamente porque estando a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador o de la Cuarta Transformación, están
participando, organizándose, hablando, diciendo, y es algo que antes no teníamos, ¿no? Incluso la gente decía, no, yo no me meto en política, no me interesa, yo no me involucro, ¿no? Y ahora la gente se involucra por alguna u otra razón, se están involucrando, y creo que esta es una victoria que no podemos dejar pasar y que me parece que es invaluable porque va a marcar un cambio histórico en lo que siga después de este gobierno para la vida pública del país. Sí, yo creo que una de las partes claves que has dicho tú es que esta gente, mucha gente, sobre todo las que lanzan diatribas contra López Obrador y el movimiento de la 4T, efectivamente todavía no entienden o no quieren entender. Y lo interesante del caso es que incluso algunos ya se tropiezan unos con otros en esta suerte de malabarismo retórico que hemos visto en el curso de las últimas horas a través de medios en que parece ser que no terminan de ponerse de acuerdo ellos mismos, quienes denostan a la 4T y a López Obrador. Y me gustaría por eso que nuestra querida Adriana nos pusiera el video X de Zuckerman con Denise Merker. Efectivamente, la marcha de este domingo fue impresionante. Creo que hubo muchísimas personas. Me parece increíble que hay quien lo niega. Leía yo también twitters que descalificaban toda la marcha y pensaba yo, sí, ¿en qué mundo estamos viviendo? Sí, sí. La marcha fue muchísima gente que siente una profunda identificación con Andrés Manuel López Obrador, que se siente finalmente representada, sí, mucho más allá de resultados de cualquier gobierno concretos y tangibles. Se siente finalmente representada y salió a decir. ¿Qué te parece, Sofía? Como que uno se asombran todavía en el caso de Denise, de que haya gente que todavía quiera seguir tapando el sol con un dedo. ¿Qué te parece esto? Sí, creo que es justamente ese elemento el que la oposición, que hay que decirlo con todas las palabras y los elementos, la oposición pertenece a una clase privilegiada y a una élite que jamás había tenido problemas de representación sobre sus intereses. Una cosa completamente que no era lo común en el país, ¿no? Durante muchísimos años, miles de personas, más del 70% de la población, no se sentía representada por la clase política. Entonces, por eso ellos no entienden lo importante y lo valuable que es que por primera vez vean a una persona que los representa y les llama y les escucha y les constantemente da retroalimentación, les dice todas las contradicciones que hay en el poder, pero sobre todo las dificultades que hay en el poder, pero sobre todo creo que esa es la más importante, es que el presidente les cumple. O sea, las promesas de campaña principales de Andrés Manuel López Obrador se están cumpliendo al día de hoy y eso creo que le llama mucho a la gente porque rompió una idea que se había construido durante 30 años de que era imposible cumplir las promesas de campaña. Y eso era la lógica que había para gobernar, ¿no? Se prometía lo que fuera con tal de ganar, pero no se cumplía, ¿no? O se cumplía solamente un porcentaje chiquitito. Y ahora por primera vez vemos que las promesas de campaña se están cumpliendo y realmente se está pudiendo hacer incluso más, ¿no? Tuvimos obviamente ciertas dificultades sobre el plan de gobierno que tenía el presidente por el tema de la pandemia, pero incluso a pesar de esas dificultades, que no hay que minimizarlo porque es una cuestión que se enfrentan todos los gobiernos del mundo, a pesar de eso se ha logrado cumplir con las promesas principales y más aclamadas de la población. Una de ellas siendo los programas sociales, especialmente el de la pensión para adultos mayores, el tema de los salarios para los altos funcionarios que se acabó, todo el tema de las prestaciones que tenían y los gastos desquiciados que había en los congresos y en el poder legislativo, también en el poder ejecutivo, desgraciadamente en el poder judicial todavía no se termina de cumplir esa promesa, pero pues por la división de poderes ahí no nos podemos meter, pero ahí van, ¿no? El tema del salario mínimo, el tema de la representación en ciertos espacios de mujeres, también el tema de una dinámica de gobierno que fuera súper diferente, una dinámica de gobierno que fuera a partir de la humildad y del servir a la gente, y creo que
esto pues es algo que no habíamos vivido, pero también que pensábamos que era imposible, ¿no? Y por eso creo que la oposición no lo logra entender, porque le parece una locura que la gente se sienta tan identificada con un gobierno cuando pues para ellos pues siempre habían estado representados de alguna u otra forma en el poder, ¿no? Siempre habían tenido algún diputado, algún senador, o incluso pues tuvieron un presidente, varios presidentes que los representaban y representaban sus intereses, obviamente, ¿no? Porque el poder lo habían concretado ellos nada más, ¿no? Entonces creo que pues para ellos sigue siendo una locura, pero pues para la mayoría de la población, y que por primera vez nos estamos movilizando, nos estamos organizando y estamos participando cada vez más, pues esto es importantísimo y esperemos que pues siga siendo así en los siguientes gobiernos, pero pues sobre todo durante este gobierno vamos a seguir respaldándolo y aprobándolo, porque sigue manteniendo esas promesas principales, ¿no? Sí, fíjate que esta reflexión que haces, querida Sofía, sobre el hecho de que Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ha cumplido, me recuerda me refiero a los viejos políticos, o los políticos de antes del PRI y del PAN, me recuerdan a los viejos cines de barrio que siempre te embaucaban y te decían, este fin de semana les vamos a poner la película de Ben-Hur, y todo el mundo se emocionaba, se apelotonaba frente al cine, entraba para ver a Ben-Hur, y cuando ya iba a empezar, les cambiaban la película, les ponían una película chafaldrana, así eran los políticos de antes, y la gente por eso se decepcionaba, y la gente antes votaba a sabiendas de que los políticos los iban a traicionar, no les iban a cumplir, pero realmente es reconfortante, tienes razón, el hecho de que el presidente haya cumplido cabalmente con todas y cada una de las promesas, y yo creo que hasta más. Hay cosas por hacer, es cierto, pero mira, para el lugar donde estábamos, yo me acuerdo muchísimo que en su gira por Estados Unidos, Enrique Peña Nieto prometió, cuando era candidato del PRI, que él iba a poner la pensión universal para los ancianos, para la tercera edad, prometió que iba a haber salud para todos, universal también, y ni una ni cosa, prometió que íbamos a crecer al 7%, fíjate nada más, y nunca pasamos del 2%, así es que hay gran diferencia entre los gobiernos del PAN, del PRI y de Andrés Manuel López Obrador. Carla, tú hacías mención hace rato, la importancia que representa el anuncio de hoy del aumento salarial. Yo creo que es realmente un anuncio de gran alcance, es un anuncio que realmente no veíamos hace muchos años. Para la gente que hacer un poco de memoria, yo creo que entre la década de los 50 y los 70, que es digamos la que se considera la época dorada, México pues tenía niveles salariales buenos, había una clase media que se iba consolidando, pero después vino la década de los 80 con el boom petrolero y luego la caída de los precios del petróleo. La clase media volvió a quedar al borde del abismo, y hacia el 2011, estando Felipe Calderón en la presidencia, en el 2011, llegamos a tener el salario más bajo de toda América Latina. Pues Nicaragua tenía mejores salarios que nosotros, Honduras tenía mejores salarios que nosotros, Bolivia, y en aquel entonces, pues Felipe Calderón decía, no podemos aumentar los salarios tienen que servirnos como una herramienta de contención para que no se desate una espiral inflacionaria que va a ser criminal. Pero hoy hemos visto cómo, en un acto realmente sin precedentes, el presidente dio paso a la Secretaría del Trabajo, que llegó acompañada de los representantes patronal, sindical y del gobierno, para suscribir un acuerdo que seguramente va a ser histórico. ¿Tenemos ese video, querida Adri? Muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo.
Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquennos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe en qué consiste el arreglo. Varios arreglos. ¿Cómo? Y se quisieron venir todos, porque son varios. Todos son representantes de la comisión. Un aplauso. Choco. A ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Como bien acaba de señalar el presidente, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1,052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1,584 pesos mensuales adicionales. Aquí, como pueden ver, adelante, tenemos, presidente, una comparación de lo que ha significado en términos de capacidad adquisitiva en los tres principales elementos de la canasta básica. En esta política consistente ya llevamos, es el quinto incremento importante que se realiza en la CONASAMI. Como podemos ver en el caso de frijol, hemos pasado de 3 a 5 kilos el poder adquisitivo de una mujer, hombre, trabajador que gana salario mínimo. En el caso del huevo, de 3.2 a 4.6, y en el caso de la tortilla, de 6.5 a 10.2. Ello, a pesar de la inflación, hemos venido avanzando en la recuperación del salario mínimo. Adelante. Presidente, informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política. Es decir, que a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también dará dinamismo a la economía local, al mercado interno, y se apoyará no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias. Adelante. Aquí, presidente, mostrarle esta gráfica que es muy interesante. En 2020, que es cuando tenemos ya empezamos este monitoreo, si nos comparamos con los países, con 135 países que llevan este tipo de registro de salarios mínimos, en 2020 nos encontrábamos en el lugar 85.
hemos venido avanzando. Hoy, presidente, con el incremento para 2023, vamos a avanzar a la posición número 50 respecto a los 135 países que tienen este registro. Adelante. Y finalmente, aquí la gráfica que muestra la recuperación a partir de el año en el que llegamos, en el que llegó usted y que por consenso con los sectores hemos venido recuperando el poder adquisitivo que se perdió durante 40 años. Con el incremento de este año habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo comparado de 2018 a 2023. Ese es el informe, presidente. Si le parece bien, daríamos paso a darle la palabra. Hoy nos acompañan los... Pues ahí tenemos esta intervención de Luisa María Alcalde, una secretaria de Estado realmente bastante eficaz. Pero es interesante el mapa, el panorama que pinta, ¿no, Carla? Sí, muy interesante y muy importante. Yo creo que este tipo de decisiones, de acuerdos, que en este caso es un acuerdo con diferentes sectores, son justamente los que dan cuerpo a este principio de primero los pobres. Y en términos laborales, yo creo que esto cambia la vida de muchas familias. Por ahí hay opiniones de detractores que decían que ya nadie gana salarios mínimos, que eso no sirve de nada. Yo no sé en qué país viven, pero hay muchos oficios en los que se paga a través de salarios mínimos y esto tiene implicaciones muy importantes para muchas familias. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en otras iniciativas y también medidas que se han tomado en términos laborales que son igual de importantes. Por ejemplo, el fin del outsourcing, que digamos eso es también una modificación que implica otra visión del trabajo, que es quitar, digamos, esta terciarización que se había incorporado en el modelo neoliberal y que afectaba a muchísimas personas de diferentes sectores, digamos, aquí tanto de clases bajas como de clase media, y que pues fue un avance importantísimo. Y otra también que yo creo que se recuerda menos, pero a mí me parece muy importante, que es la ley de trabajadoras del hogar, en donde hay una obligación por parte de la persona que contrata para que las trabajadoras del hogar tengan los mínimos beneficios que debe tener todo trabajador, porque es uno de los oficios que se encontraba, y yo creo que en muchos casos todavía, lo cual siempre se debe de denunciar y no puede ser posible, uno de los oficios en los que las personas que, por cierto, son mayoritariamente mujeres, apabullante mayoría de mujeres, pues en unas condiciones de vulnerabilidad y precariedad que son, yo creo que de las peores. Es como incluso una nueva esclavitud moderna que con esta ley de trabajadores del hogar se busca acabar, ¿no?, con este modelo. Y otro que no ha logrado todavía ser aprobado, pero que al menos ya pasó, digamos, el primer filtro de la Cámara de Senadores, pasó a la de Diputados y se ha retrasado su aprobación, pero que es muy importante, es el tema de las vacaciones. Sí. En México los trabajadores y las trabajadoras somos de los que más horas a la semana trabajamos en todo el mundo, lo cual sí es necesario decirlo, eso no implica que haya más productividad, yo diría que por el contrario. Y pues esta ley busca ampliar el número de vacaciones a las que tendrá derecho una persona trabajadora al año. Esperamos que se pueda llegar a este acuerdo porque ha habido pues organizaciones patronales que están en contra. Lo que dicen es que debería de ser paulatino, ¿no? Que no sean los 20 días de un jalón, sino que poco a poco vayan aumentando. Yo creo que hay mucha resistencia de las empresas porque el modelo mexicano, pues, ha permitido la explotación de la clase trabajadora. Por eso medidas como esta del salario mínimo son tan importantes y yo diría que como parte, pues, de un proyecto que justo tiene esa misión y esa consigna de que el trabajo público y las políticas que se emprenden, pues deben mejorar la vida de las personas más pobres. Y es algo que yo también siempre quiero puntualizar, que por un proceso de feminización de la pobreza,
entre las personas pobres, las mujeres son las más empobrecidas, y por eso las políticas que benefician a este sector benefician mayoritariamente a las mujeres, con medidas como esta, entre otras, pues también evidentemente los programas sociales. Tienes mucha razón. Querida Sofía, mencionaba antes yo que uno de los grandes argumentos que había antes contra el aumento salarial era que el argumento de la inflación, decían, no podemos aumentar los salarios porque se va a disparar la inflación. Ese fue el argumento eterno de la patronal. No, porque de nada va a servir, de nada va a servir que aumentemos el salario para que se van a disparar los precios. Pero claro, en aquel entonces no había un control eficaz de los precios como ahora creemos que sí lo hay, y de en cierta manera sí lo hay. Pero también había un segundo argumento, querida Sofía, a ver qué opinas de esto. Antes se decía que si México aumentaba el salario mínimo, tanto aquí en la zona centro como en la frontera, lo que hacíamos es minar, reducir la competitividad de México frente a países como China, que ofrecía salarios más bajos, y entonces decían, no, México es muy competitivo con estos salarios mínimos, nos están llegando empresas de maquilas, que quieren que haya salarios mínimos, que no haya sindicatos. ¿Tú crees que ese argumento de que a México lo hacía más competitivo los salarios mínimos se sigue sosteniendo hoy? Yo creo que totalmente se rompió el mito neoliberal de estos dos argumentos que mencionas. Uno, el de la inflación, y el dos, sobre la competitividad de la mano de obra mexicana. Creo que el presidente ha demostrado que se necesita, obviamente, una voluntad política bastante certera para lograr este tipo de acuerdos, porque hay que recordarlo que es un acuerdo entre el sector obrero, el sector patronal y sobre todo el gobierno, pero que también hay un manejo por parte del gobierno para mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo del salario mexicano, ¿no? Del trabajador y trabajadora mexicana, ¿no? Y creo que esto es importante porque hemos visto que hay un montón de medidas que han acompañado este aumento, y que a pesar de la inflación, que hay que mencionarlo, esta inflación es mundial. México tiene el menor impacto en términos, por ejemplo, de energéticos. Hay ahora un acuerdo con el sector primario en términos de producción de alimentos para también controlar los precios el próximo año y que no haya una afectación tan grande, pero sobre todo se va a ir acompañado ahora de este aumento del 20% del salario mínimo, ¿no? Y creo que es impresionante en la última gráfica que muestra Luisa María Alcalde en la mañanera, de cuánto se ha aumentado el poder adquisitivo del salario mexicano, ¿no? Es el 90% en estos 4 años de gobierno. Y eso yo creo que es impresionante, ¿no? A pesar de lo que nos estamos enfrentando como de lo post-pandemia, todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar, hay un aumento en el poder adquisitivo, ¿no? Yo no me quiero imaginar si no hubiéramos tenido un gobierno como el de ahora y hubiéramos tenido que enfrentar la pandemia, ¿en dónde estarían nuestros salarios? ¿En dónde estaría el bienestar del pueblo mexicano, ¿no? Yo no me lo quiero imaginar porque no puedo pensar en un momento tan terrorífico como eso, ¿no? Y creo que, como también mencionaba Carla, pues hay un acompañamiento de otro tipo de medidas que han dejado bien parado el querer mejorar el bienestar mexicano, ¿no? De los trabajadores mexicanos. Ahí vi que había un promedio de 6.4 millones de trabajadores y trabajadoras que serían beneficiados por este aumento, y creo que pues eso habla muy bien de cómo se va a beneficiar. Obviamente esto es en el sector formal, pero también esperamos que se vea reflejado en el sector informal. De alguna u otra forma se va a ver reflejado, ya sea a través del consumo o también en el igualar los salarios a través del sector informal, ¿no? Que pues también es otra de las cosas que se ha querido enfrentar para que más personas vean que el sector informal no tiene tantos beneficios como el sector formal, ¿no? Y que tanto empresarios
como trabajadores vean más viable que se pueda mantener en la formalidad, ¿no? Creo que esto también pues es parte de uno de los combates a la corrupción que son importantes y que van a generar a la larga que más gente pueda optar por la formalidad gracias a las acciones que se han hecho y se han emprendido a través del SAT, ¿no? Que creo que ahí es otra cara de la moneda que también es interesante que se hable de cómo el SAT ha facilitado varios trámites para los pequeños y medianos empresarios, justamente para que puedan mudarse a sistemas de formalidad mucho más accesibles y mucho más amigables en términos de que no les afecten sus finanzas, ¿no? Porque antes creo que no había un enfoque de beneficiar al pequeño y al mediano empresario, ¿no? Y ahora sí hay un enfoque respecto a esto, ¿no? Y además también, pues obviamente de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Creo que esto es una cuestión de justicia social que se le debía al pueblo mexicano desde hace más de 30 años y que por primera vez estamos viendo, ¿no? El tema de las vacaciones también es importantísimo. Creo también, ya será tal vez para una conversación más a futuro, creo que también el tema de las horas laborales va a ser importante también que se empiece a subir a la mesa de discusión, que se empiece a generar, tal vez nos tocará, yo creo que hasta el próximo sexenio, porque es una apuesta también muy, muy interesante, pero creo que vamos en ese sentido y también en cambiar el enfoque que hay sobre la mano de obra mexicana, ¿no? Que no solamente somos esa mano de obra que se puede ser utilizada, y digo la palabra utilizada porque así era, porque no había derechos laborales, por las empresas transnacionales, ¿no? No solamente se utiliza para las empresas nacionales, sino que también puede haber un cambio en cómo debe de ser la mano de obra mexicana, ¿no? Normalmente siempre quieren poner la comparativa con China, con su mano de obra muy barata y todo esto, pero no se ve cómo China ha logrado transformar también su mano de obra, ¿no? Ahora no es solamente un productor de mercancía, sino que también son generadores de tecnologías, de inteligencia, todo esto, ¿no? Y creo que ha profesionalizado, China o ha logrado profesionalizar en un periodo de tiempo su mano de obra y justamente porque había un proyecto para lograr esto sin abandonar tampoco a la clase trabajadora, ¿no? Y creo que México solamente aplicó la de abaratar su mano de obra sin un proyecto para profesionalizarla, ¿no? No era el intento de, bueno, tenemos fuentes de empleo, pero que eventualmente estas fuentes de empleo van a generar cierto bienestar para que las siguientes generaciones tengan una profesionalización sobre lo que pueden hacer, ¿no? No, aquí simplemente se dejó con un abandono de la clase trabajadora y obviamente pues esto generó problemáticas generacionales y que pues el pueblo mexicano, a pesar de que es uno de los que más horas invierte en trabajo y más produce en términos de sus horas laborales, es el que tenía, al menos con datos hasta el 2017, con el que tenía menos rendimiento de su pago, ¿no? Y lo vemos también pues reflejado en cuanto hemos aumentado el poder adquisitivo del salario mínimo, ¿no? Sí. Realmente es interesante estos diálogos, este diálogo circular, como dice López Obrador, porque fíjense, una reflexión para terminar, querida Carla, querida Sofía. Yo recuerdo mucho que alguna vez Felipe González, es jefe de gobierno español y uno de los protagonistas claves de la transición a la democracia en España, reconocía que una de las claves fundamentales del proceso de la transición de España a la democracia fue el acuerdo entre sindicatos, gobiernos y partidos políticos para alcanzar un acuerdo de crecimiento y de salarios mínimos. Para que vean cómo este tipo de acuerdos, que desde mi punto de vista tienen que formar parte tienen que formar parte indiscutible de este gran pacto social que se necesita para avanzar hacia un proceso democrático, como un simple acuerdo, bueno, no, retiro la palabra simple, como un acuerdo tan trascendental en materia de salarios puede facilitar la transición en un país como es el caso de México. Yo estoy seguro que cuando se escriba la historia, no a partir de este tipo de datos
actos de gobierno del presidente López Obrador, nos vamos a acordar de esta fecha, de cuando se autorizó un aumento del 20% para el 2023, y yo estoy convencido que se va ya a la distancia, se va a ver quizá como un punto central y eficaz de un proceso de transición hacia una democracia más plena, porque como decía al inicio de este tema, Carla, yo creo que el aumento salarial supone, quizá es la vía ideal para sacar de la pobreza a millones. Entonces, yo creo que aunque a veces este tipo de temas no suelen ser muy sexys para la prensa, no le conceden grande espacio, con el tiempo se va a demostrar que quizá lo ocurrido hoy tiene un carácter tan histórico como trascendental. No sé si ustedes estén de acuerdo, querida Carla. Totalmente de acuerdo, y también creo que se va a pensar en este momento como un periodo en el que se está agudizando, como yo lo venía diciendo, el proyecto de la Cuarta Transformación, también porque hay una reacción. Ya vimos a la ultraderecha mexicana reunirse aquí con miembros de la ultraderecha internacional. Vimos pues como cerrar filas por parte de los opositores, que tenemos que decirlo, y como lo dice el presidente Andrés Manuel, a mí me parece la manera más adecuada y certera de hacerlo. Son contrincantes, pero es porque son conservadores. Buscan conservar estructuras de la oligarquía neoliberal. Por ejemplo, cuando ellos dicen defender al INE, ahí hay una de las demandas que tienen como más claras, en donde podemos ver su conservadurismo, porque creen que es una institución que no se debe de tocar, que no se debe de modificar, que no se toca, es lo que dicen. Por eso cuando vemos medidas como esta, como el aumento del salario mínimo en un porcentaje que es muy grande, porque no había habido ese tipo de aumentos, como fue una de las promesas de la campaña, también están enmarcadas en este contexto en el que se está viendo, ¿no?, cómo estos principios pues tienen que ser los ejes rectores del proyecto. Por eso yo insisto y lo voy a seguir diciendo, y creo que es algo que tenemos que estar observando y estar midiendo, cómo se radicaliza el proceso, cómo se empiezan a agudizar las medidas en esta recta final, al menos del sexenio, con miras a que el próximo pues haya una radicalización del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, sí, efectivamente yo creo que se va a recordar así en el futuro, y tenemos que enmarcarlo pues en muchas cosas que están sucediendo, entre ellas el conservadurismo que busca fortalecerse. ¿Y a ti qué te parece, querida Sofía? ¿Realmente podemos hablar de este acuerdo, el de hoy, como un signo de que las cosas van en buena dirección? Me refiero, si queremos por lo menos terminar con estos regímenes de esclavitud para la clase trabajadora y para sacar de la pobreza a millones de gentes. Yo estoy convencida de que este tipo de acuerdos demuestran que la voluntad política marca de manera sustancial qué se puede y qué no se puede hacer en un gobierno, ¿no? O qué se puede o no se puede hacer para mejorar la vida de la gente, ¿no? Al final del día, algo básico es que solamente a partir del trabajo se puede sacar de la pobreza a la gente. Pero sobre todo no significa cualquier tipo de trabajo, ¿no? Esto no es como el mito neoliberal que nos hicieron creer, ¿no? Hay que tener trabajo digno y sobre todo, o sea, el trabajo engloba muchas otras cosas que permiten a la gente salir de estas líneas de pobreza, ¿no? Y creo que el demostrar que se puede aumentar el salario mínimo a través del diálogo, de sentar en la mesa estos sectores que eran importantes, sentar y decirles, ¿saben qué? Queremos generar este tipo de acuerdos, esto es algo sustancial y se ha logrado, ¿no? Como tú bien lo decías, es algo que es histórico y que se va a recordar como esta negociación, por decirlo de alguna forma, que se logró y que se está logrando y que se ha generado
año tras año, ¿no? Y que demuestra que también el sector empresarial tiene una confianza en el presidente y en el gobierno, en la Cuarta Transformación, porque si no, no estarían haciendo ni estarían aprobando este tipo de acuerdos, ¿no? La comisión del salario mínimo, pues es justamente la que se encarga de sentar a las partes interesadas, ¿no? El sector obrero y el sector empresarial, y generar un acuerdo en el que también pues el gobierno funge el papel de ser el mediador, ¿no? Y de decir, bueno, se necesita esto para poder seguir sacando a más personas de la pobreza, para poder ir acompañando este tipo de dinámicas y generar también bienestar en el país, ¿no? Porque hay que recordar que, como bien dice el presidente, todos se benefician de mejorar al país, ¿no? El tener programas sociales, el aumentar el salario mínimo, el tener un combate a la corrupción, beneficia a todos, incluso si, por ejemplo, un sector de la población no recibe los programas sociales, de forma indirecta va a ser beneficiado. ¿Por qué? Porque en la medida en la que generamos bienestar, también generamos bienestar para todas las clases sociales, en términos, por ejemplo, de que si hay menos pobreza, sabemos que hay menos delincuencia, y obviamente esto beneficia a las clases más altas, porque tampoco tienen que enfrentarse a índices de delincuencia tan altos, ¿no? Porque pues les afecta también, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma, pues estamos todos en el país siendo beneficiados, y eventualmente pues estas medidas van a generar a largo plazo también que no haya un abuso, que no haya un retroceso tan sencillo en estos avances que se han logrado, ¿no? Ya hablábamos del salario mínimo, hablamos sobre las mejores condiciones que hay laborales, que se están recuperando también sectores olvidados, como por ejemplo el tema de las pensiones, el tema de las trabajadoras del hogar, el tema de los jóvenes, que es tan importante, los jóvenes que habían sido olvidados para no estudiar, para no trabajar, ni darles oportunidades de empleo. Pero también creo, por ejemplo, el tema del bienestar de salud, que también había sido olvidado y que acompaña directamente el bienestar de la gente, en términos de que pues, no se tengan que endeudar para poder acceder a un tratamiento médico, que no tengan que poder estar teniendo que trasladarse tantísimo para poder ir a atenderse al hospital. Y creo que todo este tipo de medidas están logrando que haya pues un avance, pero sobre todo que nos demuestran que tanto el sentarse a discutir con los sectores involucrados, pues pueden generar una gran cantidad de avances, ¿no? Y que además, creo que, como decíamos, nos demuestra lo poco que estaban haciendo los gobiernos neoliberales para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y que uno piensa, bueno, tan sencillo era como sentarse a hablar entre un sector y otro sector, y ni eso pudieron hacer los gobiernos neoliberales, ni sentarse a negociar y ayudar a un sector pudieron hacer, prefirieron, y eso es lo que yo creo que nos explota el cerebro cuando lo pensamos, prefirieron ponerse a robar y ni siquiera darle ciertas concesiones básicas y elementales al pueblo mexicano, y preferían de verdad olvidarse por completo y ponerse a robar de manera estrepitosa, ¿no? Y bueno, pues ahora espero que esto quede como algo que sí recordemos constantemente, que yo creo que la población mexicana lo recuerda bastante, y que también haya un sector de la población que se siente, bueno, no tan identificado con este gobierno, pero pues que también se recuerde que pues esos viejos cascajos que ahora quieren volver al poder, pues también fueron los que no dieron ni hicieron nada, absolutamente nada. Coincido contigo, ese viejo cascajo que ya no regrese, querida Sofía. Querida Sofía, ¿por qué no nos dices cómo te puede seguir la gente de Sin Censura para estar pendiente de tus actividades? Muchísimas gracias de nuevo por el espacio, Jaime. Muy contenta de estar aquí en Sin Censura con Carla, contigo y con toda la audiencia. A mí me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía, y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Carla, ¿cómo te puede seguir la gente, querida amiga?
Bueno, pues estoy muy agradecida por la invitación, como siempre. Sofía, un gusto siempre platicar contigo y también contigo, Jaime. Yo estoy en Twitter como @CarlaMote, Mote con doble T, y aprovecho también para invitarles a conocer y a leer la revista Sentido Común. Ahí yo escribo mensualmente, pero hay columnas de opinión diarias y además mensualmente el número temático, y la verdad es que es una revista muy, muy interesante. La recomiendo mucho. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, amigas, y hasta la otra. Hasta luego. Chao, chao, bambinas. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.